¿Cuál va a ser la propuesta para esta nueva semana? Bueno, sí, tal cual. Vamos a esperar a ver qué decide este clima que está un poco tan reacio de que caigan gotas. Y bueno, a la espera de eso, un poco lo que vamos a trabajar es justamente esto. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos la lluvia o mientras atravesamos este periodo de sequía tan intenso en casa, en nuestra huerta? Y me parece que la mejor alternativa que podemos hacer, sobre todo esperando que bajen un poco estas temperaturas tan atípicas en esta época, que ya tendríamos que estar entrando casi en las temperaturas de otoño y pareciera que estamos en pleno verano, es ver qué podemos hacer en la huerta y fundamentalmente qué podemos hacer en nuestro suelo, ¿sí? Porque si nosotros observamos el suelo de casa, el suelo que tenemos en la huerta, en nuestro patio o en nuestros terrenos, lo que normalmente vamos a notar es que tenemos un suelo muy compactado, con falta de humedad, muy duro, y lo que le está pasando a ese suelo es que, digamos, que está como en pausa, ¿sí? Siempre mencionábamos en columnas anteriores que, o tratamos de definir al suelo como un sistema vivo, Sí. Donde todo funciona como si fuese un relojito y tenemos un montón de actores que hacen que mi suelo funcione equilibradamente y por lo tanto mis cultivos. Hoy a ese sistema le falta lo más importante y fundamental, que es el agua. Exacto. Entonces, al faltar el agua, sobre todo el agua de lluvia, que genera un efecto muy particular sobre nuestro suelo, tenemos ese suelo como detenido. Todos los microorganismos es como que entraron ahí en una etapa de aletargamientos, en mayor profundidad, que no es la que por ahí utilizan las raíces de nuestras plantas. Entonces, hoy la idea es, bueno, ¿qué podemos hacer hoy con nuestro suelo para poder reactivar un poco ese sistema o para tenerlo preparado para cuando venga una lluvia poder aprovecharlo? Y me parece que la mejor manera es empezar a hablar de bancales a nivel o bancales en superficie, que por ahí hemos estado mencionando trabajar el suelo en bancales profundos, que era cavando, y en este caso lo que vamos a hacer es no tocar el suelo, no remover el suelo, y trabajar de la superficie hacia arriba, ¿sí? Sí. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Poder, sobre nuestra superficie del suelo, generar más suelo, ¿sí? Poder activar toda la microbiología del suelo, todas nuestras lombrices, los microorganismos, los macroorganismos, para que tengamos un suelo un poco más vivo, ¿no es cierto? Y para que cuando tengamos una lluvia, ese suelo se active mucho más rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos hacer directamente en un sector de nuestro patio, en el lugar que tengamos. Como siempre decimos, vamos a tomar un camellón, vamos a planificar un camellón, ¿sí? Sí. Donde vamos a trabajar. Siempre el máximo que decimos es 1,20, no más que eso, o sea, lo que nos permite el largo de nuestro brazo llegar hasta la mitad, Sí. ¿sí? Para trabajar. Si lo hacemos muy ancho va a ser muy difícil poder trabajar después. Entonces ese es el ancho máximo, podemos hacerlo hasta ahí, un poco menos. Y en este caso lo podemos hacer sin barreras de contención, o en algunos casos se pueden usar, se han visto mucho, ¿viste? Esos cajones, esos canteros que se suelen hacer, que quedan muy lindos, que no tienen una base. Lo importante es que se hagan sobre nuestro suelo, no ponerle base, no ponerle nada, ¿sí? Directamente. Podemos hacerlo de las dos maneras. Lo que vamos a hacer para iniciar, como primer paso, es generar una primer capa de ramitas, ¿sí? Sí. Ramas, tronquitos pequeños, ramas con hojas secas, hacerle como un piso de ese tipo de material, que nos va a permitir generar aire, ¿sí? Que no se nos compacte las capas que vamos a hacer en altura, ¿sí? Luego de esa primer capa de ramas que vamos a poner, Sí. vamos a empezar a aplicar tierra, ¿sí? Mezclada con también trocitos pequeños, que pueden ser trocitos pequeños de ramitas, no ya ramas tan grandes, sino un poco más picados. Podemos usar dentro de esa mezcla o ir haciendo capas de tierra y carbón de la parrilla, carbón vegetal, Sí, sí. cortado en trocitos. Sí. Bueno, podemos hacer esa mezcla.
Y luego, una vez que hacemos esa, podemos ir agregando mucha materia orgánica. Estamos en época donde ya empieza a caer la hoja, donde empezamos a conseguir material seco. Por ahí a veces ahora es más difícil encontrar césped que cortamos, pero si lo cortamos y secamos también, ¿sí? Agregar mucha materia orgánica y ir haciendo capas de materia orgánica, tierra, ¿sí? Y podemos ir agregando también compost, humus de lombriz si tenemos, bokashi, ¿sí? Todos los abonos que tengamos los vamos a ir incorporando. Ajá, ¿sí? Bien. Fundamentalmente lo que vamos a buscar con el tema de los abonos y principalmente lo que es el bokashi es poder incorporar dentro de toda esa pila de materiales que estamos haciendo en superficie microorganismos. También podemos agregar microorganismos líquidos, pero bueno, eso ya más difícil de conseguir o de hacerlo en casa. En algún momento vamos a hablar por ahí cómo se puede desarrollar. Pero el bokashi, que es como un compost, es como una tierra, como un humus, lo podemos aplicar y tiene muchos microorganismos concentrados. También podemos agregar cenizas, siempre hablamos de los beneficios de la ceniza al incorporar minerales, ¿sí? Y finalmente, para terminar, lo que vamos a usar es la tierra de mejor calidad. Nos guardamos si podemos usar tierra de jardín o más cantidad de humus y demás. Lo ponemos al final y lo dejamos cubierto con mulching, pasto seco, hoja seca. Lo importante es no dejar tierra descubierta, ¿sí? Y esto lo vamos a regar para mantener la humedad, y si conseguimos microorganismos líquidos, si tenemos purines de los que hablamos el año pasado, o purín de ortiga y demás, hacer riegos semanales con eso, ¿sí? Purín de ortiga, agregar un puñadito de bokashi de vez en cuando y mantener húmedo. Porque lo que vamos a hacer es generar un caldo de cultivo justamente para poder desarrollar todos estos microorganismos, ¿sí? Y poder activar el funcionamiento del suelo. Y vamos a estar generando suelo también. Si tenemos humedad, si llueve y demás, y podemos sembrar, también sembramos, porque al ya crecer raíces y demás, va a terminar completándose todo este sistema de camellón o de bancal en altura, y el crecimiento de la planta me va a firmar toda esa pila que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Entonces, esto a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya sentando y lo vayamos trabajando, vamos a ver que todos los trocitos de materia orgánica que nosotros fuimos agregando se van a ir deshaciendo y se va a transformar en suelo. Vamos a tener tierra, ¿sí? Y vamos a generar, no sé, 5, 6, 7 centímetros según la altura que lo hayamos hecho de suelo nuevo, y incluso vamos a generar que esté mucho más suelto, ¿sí? Bien aireado, y va a impactar en la capa que hicimos desde el inicio, ¿no es cierto? Entonces podemos ir trabajando eso. No necesariamente tenemos que sembrar, no tenemos que empezar a sembrar, sino trabajar y poder fortalecer nuestro suelo, que con la falta de agua viene ahí un poco relegado, ¿no es cierto? Que no, ahí está un poco sufrido. Entonces, focalicemos en generar suelo. Creo que ese es el consejo de hoy para poder pasar esta falta de agua que tanto está afectando a nuestros cultivos, ¿no es cierto? Así es. Respuestas ante la desesperanza en la huerta, podría ser el título en esta ocasión. Tal cual, sí, siempre hay un tiempo para todo, y bueno, quizás todo lo que hablamos de la importancia de nuestro suelo, bueno, hoy es el momento de poner las manos en acción y hacer algo para fortalecer a este suelo y generarle las herramientas para poder sobrellevar esta crisis climática que estamos viviendo, ¿no es cierto? Así es. Ceci, un gusto como siempre tenerte aquí compartiendo esta nueva edición de Somos el Campo. Te saludo, te agradezco la compañía, la información, y nos encontramos en 7 días. Bueno, Walter, muchas gracias, y bueno, sigamos apostando a pesar de estos desafíos que nos impone la naturaleza en poder cultivar nuestros alimentos. Nuestra ingeniera agrónoma, Cecilia Zarco, en Somos el Campo.